Desde ser el milagro de una mujer estéril hasta convertirse en juez y profeta de Israel a nombre de Dios. Esta es la historia de Samuel, un joven que a temprana edad escuchó audiblemente la voz de Dios en medio de la escasez de su palabra, creciendo con él hasta convertirse en juez de Israel. Pero primeramente vamos con su nacimiento. La madre de Samuel, Ana, era una mujer estéril que, orando en presencia de Dios, pidió un hijo. En 1 Samuel 1:11 se nos relata su oración diciendo lo siguiente: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Al concederle Dios un hijo, Ana cumplió su oración, dedicado para Dios todos los días de su vida. Y es que algo que me dio mucha ternura, en el capítulo 2, versículo 19, dice que cada año su madre le hacía una túnica para que su esposo se lo dejara a Samuel pequeño, mientras iba a ofrecer holocaustos en el tabernáculo. Ahora muy bien, adentrándonos más a la historia, en 1 Samuel 2:12 conocemos a los hijos del sacerdote Elí, quienes eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Ojo, me impresiona mucho este versículo, ya que teniendo a un padre como sacerdote del templo, no conocían a Dios. Entonces, para los jóvenes que me están escuchando y que tienen a padres como ministros o pastores y para todos en general, es súper importante que tomes en cuenta que tu comunión con Dios no solo depende de tus padres o familiares que están al servicio de Dios. Todos nosotros, sin excepción de edad, somos llamados a tener esa comunión personal con Dios. Ahora, siguiendo con el capítulo, los hijos de Elí menospreciaban las ofrendas de Jehová y adulteraban frente a la puerta del tabernáculo. Hay un versículo que cautivó mucho mi atención y me deja mucho de qué pensar. Es el que habla el sacerdote Elí, queriendo que sus hijos entren en razón, y siendo él aún consciente de lo que hacían, les dijo: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? En el capítulo 3, nombrado Jehová llama a Samuel, se redacta la escasa palabra y visiones de Dios. Aún así, Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. En este mismo capítulo, mientras Samuel dormía, fue llamado por Dios 3 veces, confundiendo su voz por la de Elí, ya que Samuel nunca había conocido a Jehová y ni su palabra le había sido revelada. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Estas fueron las palabras dichas por Samuel, quien se le reveló el juicio hacia Israel y los hijos de Elí. En su crecer, Dios estaba con él. Dice la palabra que desde Dan hasta Berseba conocían a Samuel como un profeta fiel a Jehová. En el capítulo 7, versículo 3, Samuel es juez de Israel, pidiendo al pueblo que se deshagan de los dioses ajenos y de Astarot, un dios pagano, para disponer su corazón a Dios. En el versículo 15 se afirma que Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió, además de guiar al primer rey de Israel, Saúl, y ungir a David como próximo rey de Israel. Entonces, ¿qué puedes aprender de este personaje bíblico? Pues primero que nada, fue un escogido, desde que fue concebido por Ana y apartado para Dios a muy temprana edad. Además de que hizo lo bueno delante de Dios, aún teniendo un mal ejemplo por los hijos de Elí, no se dejó influenciar por sus malas costumbres. Y finalmente vio por el pueblo de Israel. En el capítulo 9 del versículo 5 al 12, pues se relata que Samuel unió al pueblo de Israel en Mizpa para orar por ellos. Sabiendo eso, los filisteos, o sea, el pueblo enemigo de Israel, subieron para atacarlos. En el versículo 9, Samuel clamó a Jehová y sacrificó un cordero. Entonces, gracias al clamor de Samuel y del pueblo, Dios los libró de los filisteos con gran estruendo, dice la palabra. Y finalizando el versículo 12, dice lo siguiente: hasta aquí nos ayudó Jehová. Palabras dichas por Samuel, el juez de Israel. Y hasta aquí concluimos con el podcast del día de hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast hasta acá. Y como es de costumbre, les tengo recomendada una adoración que precisamente habla de Samuel y la demostración de la gloria de Dios en su vida. Es la canción que estás escuchando en este momento y es la que dejaré el link abajo de este podcast. Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por escuchar el podcast hasta acá y que tengas un lindo domingo. Dios te bendiga. Bye. Muéstrame